Hola Vinagre, en este vídeo vamos a echarle un vistazo a los planes de base de Bing. Es un momento de la temporada en el que muchos preguntáis qué plan podríais seguir para llegar bien al año que viene, a determinadas pruebas y demás. Eso va a depender, claro está, del estado físico de cada uno, pero sobre todo depende más que de lo fuertes que estemos o que podamos estar, del tiempo que tengamos para entrenar, ¿vale? ¿Qué cantidad de horas podemos meterle al rodillo entre semana o en la salida, o si podemos salir a la carretera, qué cantidad de horas podemos hacer y cuántos días a la semana podemos entrenar? En función de eso, tendríamos que elegir uno de los planes de base de BIM. Realmente hay varios planes de base, aunque como tal solo hay tres, que serían los base Roller 1 y el base BIM. Sin embargo, los planes de periodización como el Mosto, el Fino, el propio Vinagre y el Spurgi también, o sea, el Spurgi, el Limoncello o el Spurgi, también son planes que incluyen en una primera fase una base bastante potente que también nos podría servir para iniciar nuestra planificación invernal. Realmente ahora todavía creo que se puede estirar un poco más esta temporada, porque si empezamos ahora con la base, pues quizás estemos en forma muy pronto en el año que viene y luego pues si no eres alguien que compite asiduamente, pues puede costar mantener ese punto durante mucho tiempo si la prueba a la que quieres participar es, por ejemplo, en mayo o en junio. Sin embargo, la planificación es algo que es muy importante tener, pero que tan importante como tener esa planificación es revisar esa planificación, de manera que es posible que nosotros empecemos ahora con una idea, pero conforme va avanzando la temporada, pues podamos tener otros retos, puede ocurrir una lesión o que por trabajo tengamos que hacer un parón y esa planificación siempre hay que revisarla. Entonces, bueno, en la época que estamos, mi recomendación sería estirar un poquito más el punto de forma que tengamos este año y ya a finales de octubre, por ejemplo, pues hacer un parón que va a depender de cómo estemos descansados, ¿no? O sea, lo normal es parar de entre 2 y 4 semanas en función de lo cansado que estemos y es muy importante parar, os lo dice uno que no para casi nunca y que luego eso se paga, porque es bueno comenzar con una forma relativamente baja la preparación. Eso va a hacer que primero los entrenamientos de las primeras semanas sean más asequibles y vayamos viendo mejoras más significativas, de manera que eso pues retroalimenta un poco la actitud que tengamos ante los entrenamientos y nos va a hacer más felices, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? De ser felices con la bici, con el entrenamiento y con todo lo que hagamos, ¿no? Bien, bueno, visto esto, vamos a ver los planes de base. Bueno, si os parece, vamos a buscar uno cualquiera. Bueno, el vinagre, por ejemplo, ¿vale? Cualquier plan de base nos valdría. Ya os he dicho que las primeras 12 semanas del vinagre, 10 aproximadamente semanas del vinagre, son una base potente y vamos a echarle un vistazo de cómo están estructuradas las bases de BIM. Las bases de BIM no son bases tradicionales. La base tradicional en la cual se meten muchas horas en zonas de potencia baja y que producen indudable beneficios, bueno, pues no son asumibles desde el punto de vista de un entrenamiento con rodillo, que es lo que más bien está pensado bien. Entrenamiento con rodillo o entrenamiento eh, con sesiones de poco tiempo para gente que tiene poco tiempo y demás, ¿no? Se pueden hacer también en la carretera, pero digamos que es un enfoque que mete intensidad desde el principio a unos ritmos bastante más elevados que la base tradicional y, y busca provocar las mismas adaptaciones que con entrenos de más duración, aplicando cargas de intensidad mayor. Veis que las primeras semanas del vinagre se empiezan con entrenos de aproximadamente una hora y muy poco, en zona tempo. La zona tempo sería pues lo que viene a ser el Z3, es un ritmo que ya empieza a ser incómodo, ya es costoso, pero que bueno, que lo que hace es intentar adaptarnos un poco a lo que va a venir después,
que es rodar en la zona sweet spot que se llama, que sería la zona 4 de Bing, en la cual estamos un poquito por debajo de nuestro umbral. El sweet spot es aproximadamente entre el 88 y el 94% del FTP. Es un ritmo súper incómodo, pero que una vez te acostumbras a él te hace muy rápido, porque eres capaz de mover una cantidad de vatios bastante respetable, muy cerca de tu FTP, y hacerlo durante mucho tiempo. Es más, llega un momento en el que eres capaz de rodar por encima de tu FTP y luego bajar a ese ritmo sweet spot, que es un ritmo, como os digo, muy alto, y estar recuperando. Eso es algo que iréis viendo a partir de la semana 10 aproximadamente. Entonces, bueno, vemos como las series que se hacen en la base son casi siempre son de duración creciente y casi siempre en ese intervalo Z3. Veis que el Z2 se toca muy poco. Bueno, aquí tenemos un entrenamiento de resistencia el día miércoles, tenemos martes tempo con un poquito de sweet spot, miércoles tenemos un rodaje, eso sería un rodaje, pues salir a rodar una hora y media, o si lo haces en rodillo, pues bueno, pues sería pues simplemente gastar y recuperar un poco de lo que hemos estado haciendo los días antes, ¿vale? Veis que las series van siendo cada vez más largas, o sea, seguimos rodando en zona tempo, pero es una zona tempo alta, muy cerca del sweet spot, y que van siendo entrenamientos ya que empiezan en 7-10 minutos y ya empiezan a ir hacia los 15 minutos. ¿Vale? Si vamos alargando las semanas, veis que cada vez va habiendo entrenamientos en los cuales el tiempo en el que se pasa en Z1 es menor, se pasa mucho tiempo en la zona 3 y poco a poco se va yendo a la zona 4. Las bases de largas como esta, cada 3 semanas aproximadamente se mete una semana de descarga para que el cuerpo vaya asimilando. Veis que aquí en la semana 5 ya empieza a aparecer los entrenamientos ya de sweet spot en los que la mayor parte del tiempo se está en la zona 4. Ya os digo que es una zona muy incómoda de rodar, pero que te permite conseguir muchas adaptaciones y sobre todo nos acostumbra a esa incomodidad, a ser capaz de mover muchos vatios cerca del FTP durante muchísimo tiempo y luego se traduce en la carretera en unas medias mucho más altas. O sea, veréis que vuestras medias conforme vais avanzando en la base suben 2, 3, 4 kilómetros por hora fácil en las salidas que hagáis en carretera. Llega un momento en que parece que vais en cadena cuando salís en carretera con respecto a lo que hacéis habitualmente, ¿no? Sobre todo los que no estáis acostumbrados a hacer series de este tipo. Normalmente en las grupetas pues se va un poco a tirones, ¿no? Se va muy fuerte durante un rato, luego se para completamente y realmente estos ritmos son un poco lo contrario. Es un ritmo machacón, un ritmo duro, sin llegar al agotamiento, pero que nos permite ser muy, muy, muy rápido. Bueno, veis cómo va evolucionando en ese sentido. O sea, la base pues así que la verdad es que es un poco monótona. En los entrenamientos en rodillo pues, que yo pongo en Bing, suelo poner algunas series. Veis el Johan Hasselbalch aquí, en el que tenemos en nuestra serie en Swiss Spot, pero también hay algunas pinceladas de mayor intensidad que hace que el entrenamiento sea más ameno, que nos preparemos para ese punto en el que hay que apretar, pero muy poquito tiempo para evitar que entremos en zona anaeróbica y que sigamos trabajando la base aeróbica, que es lo que realmente se busca cuando se entrena este tipo esta fase, ¿no? del entrenamiento. Veis que de vez en cuando hay un test UPF en el que buscamos ponernos al día en cómo estamos. Lo normal es que vayáis progresando, que vuestro UPF vaya mejorando y a partir de la semana 9 que veis aquí ya empiezan a aparecer entrenamientos de umbral, es decir, subimos un poco el nivel por encima del sweet spot, todavía no llegamos a pasar por encima, pero sí que empezamos a meter entrenamientos que ya están muy cerca del FTP, que probablemente si empezásemos a hacer estos entrenamientos la primera semana nos agotarían, pero ya veréis que conforme va avanzando el entrenamiento, sí que vais a ser capaces de mantener esos ritmos prácticamente pegados ya al FTP e incluso a partir de la semana 10 veis que aparecen entrenamientos over-under de umbral en los que se está por encima, por debajo del FTP y os vais a dar cuenta cómo cuando empecéis a hacer estos entrenamientos, cómo sois capaces de recuperar muy poquito por debajo del FTP.
Bueno, pues las 12 semanas de la base del vinagre acaban con una semana de recuperación y después ya empieza lo que es el específico. Hay un nuevo test y empiezan, ya veis que aparecen entrenamientos de intensidad ya en el FTP y por encima del FTP, pero bueno, eso no viene al caso en este vídeo. Lo que queríamos ver es la base y bueno, espero que quizás se me ha hecho un poco largo, pero espero que por lo menos os haya servido para aprender cómo están planificadas las bases en BIM. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo.